Aunque los drones dominan la atención en la guerra de Ucrania, es fácil olvidar que las armas tradicionales siguen siendo efectivas en buenas manos. Aunque miles de tanques han sido destruidos en Ucrania, aún tienen mucho que aportar. Aunque Rusia no logre armar ese rompecabezas, Ucrania sí puede. Y lo volvió hasta hacer en diciembre, apoyado por una pequeña flota de tanques Leopard. Infantes de marina ucranianos avanzaron en el flanco ruso hacia Dnipropetrovsk, preparando futuros asaltos en otras zonas. El informe del 17 de diciembre de Euromaidan Press detalla que Ucrania avanza en el flanco ruso para acercar sus tropas a Novopavlivka. Esa operación fue después de que Ucrania expulsó a soldados rusos de Ivanivka, un asentamiento clave junto al río. Así, Ucrania obtiene una base desde la cual puede cruzar el río Vovcha y comenzar a recuperar el territorio que Rusia ha arrebatado. Novopavlivka es uno de esos territorios. A mediados de noviembre, Rusia comenzó a aprovechar la visibilidad limitada causada por la niebla invernal que rodea ese asentamiento para empezar a infiltrarse. La Nueva Voz de Ucrania informó que la niebla facilitó brechas en las defensas de Ucrania por infiltraciones, que Rusia pudo explotar los drones de vista en primera persona o vista en primera persona que tan a menudo han sido el arma más importante en el arsenal de Ucrania, se volvió más difícil de usar como resultado de la niebla. La baja visibilidad permitió que soldados rusos se infiltraran varias veces a pie en Novopavlivka a mediados de diciembre gracias a la niebla. Las infiltraciones y la niebla han permitido a Rusia empezar a construir puentes para cruzar el río Vovcha. Se construyó un puente de pontones entre Yalta, al sur de Novopavlivka, y Dakna, al este. En noviembre, Rusia trasladó 10 vehículos militares por el canal usando ese puente, según la Nueva Voz de Ucrania. El Kiev Independiente dice que las fuerzas rusas también pudieron romper las defensas de Ucrania varias veces durante el periodo de niebla en noviembre. La 42ª Brigada Mecanizada de Ucrania informó: los ocupantes se infiltraron en nuestras posiciones. Sin embargo, los drones de vista en primera persona, particularmente del batallón de Dronsperin de la 42ª Brigada Mecanizada, respondieron rápidamente a la actividad cerca del sitio de despliegue. Sin embargo, Novopavlivka no ha caído en manos de Rusia a pesar de estos intentos de infiltración. Rusia quiere entrar a ese pueblo y Ucrania debe impedirlo. Ese era el objetivo principal de la operación, reportado por Euromaidan Press el 17 de diciembre. Según el medio, Ucrania buscaba que su contraataque avanzara más en las regiones ocupadas cerca de Novopavlivka, permitiendo que Ucrania represente una amenaza creíble contra el flanco de la ofensiva rusa hacia Novopavlivka. La presión lo es todo en esta situación. Al crear esta amenaza, Ucrania presiona a las fuerzas ocupantes y debilita el flanco ruso. Esa presión coincide con el momento ideal, pues Rusia ha gastado mucho tiempo intentando avanzar. Novopavlivka ha agotado a sus tropas, lo que ha llevado a que los asaltos se estanquen mientras Rusia lucha por reagruparse. Los soldados ucranianos tienen la oportunidad de atacar mientras el hierro está caliente, recuperando el impulso en el proceso, junto con un punto de apoyo vital en las orillas del río Vovcha. Ucrania ha resistido la ofensiva rusa en Novopavlivka durante al menos un mes. Ha hecho que esa tormenta ataque a las fuerzas rusas. Antes de explicar cómo, es clave decir por qué Novopavlivka es tan importante para Rusia y Ucrania. Este asentamiento no es como otros por los que Rusia y Ucrania han peleado desde la invasión de Vladimir Putin. Novopavlivka es uno de los asentamientos más estratégicos en la dirección de Dnipropetrovsk. Por varias razones, el Kiev Independiente señala una de ellas. El pueblo está en el borde de una zona que da acceso a terrenos elevados estratégicos al país que lo controles. Ucrania sabe por qué esto es clave y por eso ha fortificado tanto el pueblo como el área alrededor del terreno elevado. Ucrania ve gran parte del campo de batalla, lo que le permite monitorear movimientos rusos y prepararse para asaltos futuros. El terreno elevado también es ideal para los operadores de drones, quienes pueden obtener mejores señales que les aseguran tener control total sobre sus drones. Instalar morteros en terreno elevado permite a Ucrania crear zonas de aniquilación y atacar a las fuerzas rusas cuando intentan avanzar hacia el territorio defendido. Estos beneficios aplican en ambos sentidos. Si Rusia toma Novopavlivka, también controlará el terreno elevado que ahora usa Ucrania. Rusia podrá observar los contraataques ucranianos y tener mejor vista del río Vovcha, que las fuerzas intentan cruzar. Hablando del río Vovcha, el informe de Euromaidan Press explica cómo la importancia estratégica de Novopavlivka va más allá del acceso que proporciona al terreno elevado. La aldea puede servir como cruce del río por su ubicación. En Ucrania,
Novopavlivka es estratégica. El informe revela que el asentamiento está en ambas orillas del río, antes de agregar: si las fuerzas rusas capturan incluso un lado, la orilla opuesta se volverá considerablemente más difícil de defender para Ucrania. Y, similar a la situación en Ivanivka, cualquier terreno capturado podría proporcionar a Rusia un punto de cruce improvisado para futuras operaciones ofensivas. No se puede permitir que Novopavlivka caiga si el pueblo termina en manos rusas. Las fuerzas de Putin obtienen el área de preparación perfecta para asaltos más profundos en la región de Dnipropetrovsk. También tomarían el control de un pueblo ideal para realizar cruces de río, que son uno de los aspectos más importantes para continuar una campaña terrestre. Los ríos son barreras naturales. Normalmente son lo suficientemente profundos como para impedir que los vehículos los crucen sin puentes. Además, enviar soldados a nadar a través de los ríos es increíblemente arriesgado y a menudo resulta en bajas debido a ahogamientos o porque esos soldados vulnerables son atacados mientras intentan cruzar. Control de asentamientos ubicados en ríos o, como Novopavlivka, atravesados por estos, permite al ejército tener tiempo y espacio para construir cruces estables. Los cuerpos de ingenieros de todos los ejércitos se preparan para esto. El teniente coronel Perry, del 21º Regimiento de Ingenieros del Reino Unido, explica la razón según Bishop. Hay muchos ríos grandes en Europa, dice Bishop al explicar por qué. Su equipo de ingenieros participaba en el ejercicio Titán de Hierro, un entrenamiento de cruce de ríos con 8.000 soldados del Reino Unido, incluida una unidad mencionada después por Bishop. Así que, si vamos a mantener viva a la tercera división en movimiento y eliminando al enemigo, una parte fundamental de eso es cruzar esos grandes cuerpos de agua. Y somos los únicos en el ejército que pueden hacer eso, añade Bishop. El cuerpo de ingenieros es crucial. También tienen pocos operativos capacitados para el campo de batalla, lo que resalta la importancia de tomar pueblos como Novopavlivka en Ucrania. Mientras más seguro pueda hacer el ejército para que sus ingenieros construyan puentes, menos probable es que esos ingenieros sean atacados mientras trabajan. Aunque ignoremos que el enemigo pueda causar bajas disparando a los ingenieros, contar con un lugar seguro disminuye retrasos. Construir puentes más rápido reduce el tiempo de espera para trasladar blindados y equipo por el río. Esto afecta el éxito o fracaso de futuros asaltos. Seguridad y Defensa Europea señala que cruzar por los puentes existentes es lo preferido, aunque cada vez menos viable. Ambos, Rusia y Ucrania, destruyen puentes que podrían ser tomados por el enemigo durante el conflicto, lo que hace que la capacidad de realizar operaciones eficientes de cruce de brechas sobre humedales y vías fluviales sea aún más esencial. De nuevo, eso nos lleva de regreso a Novopavlivka y su potencial como un espacio seguro que tanto Ucrania como Rusia pueden usar para construir cruces de brechas. Ucrania quiere mantener ese espacio, Rusia quiere tomarlo. La contraofensiva de infantería de marina y tanques de Ucrania es estratégicamente lógica. Ahora que sabes por qué una aldea como Novopavlivka tiene tanta importancia estratégica, y dando otro ejemplo de esa importancia, está la aldea de Ivanivka. Un par de semanas antes de que Ucrania lanzara su operación en la dirección de Novopavlivka, había liberado Ivanivka. Ivanivka, una aldea que se encuentra a orillas del río Vovcha, se ha convertido en un punto de partida para cruces del río, algo en lo que Novopavlivka podría convertirse. Publicamos un video sobre la exitosa operación rusa que permitió a Ucrania recuperar Ivanivka. Échale un vistazo si quieres saber más sobre cómo Ucrania preparó su propio escenario para el ataque de diciembre al flanco ruso, intentando avanzar hacia Novopavlivka. Euromedin Press señala que Ivanivka dio a Ucrania una ventaja clave para lanzar su asalto al flanco ruso, pues el asentamiento ya está asegurado. Las fuerzas ucranianas pueden usarlo como un punto de cruce sobre el río Vovcha y comenzar a atacar hacia el este, realizando operaciones de distracción contra las tropas enemigas e infiltrándose en sus posiciones avanzadas, según el medio. Indica que la niebla que Rusia usó en noviembre para infiltrarse en Novopavlivka también podría beneficiar a Ucrania. Después de todo, no es solo Ucrania la que utiliza drones vista en primera persona para patrullar el territorio que controla. Rusia usa drones vista en primera persona en zonas ocupadas de Ucrania. Tener visibilidad limitada facilita aún más que Ucrania coordine sus ataques contra las defensas de Rusia. Así que el control sobre Ivanivka se volvió una parte clave en la planificación del asalto que estaba por venir. Ucrania controla las zonas altas cerca de Novopavlivka, pero esto no fue tan ventajoso en el asalto de infantería de marina y tanques como parecía. Euromedin Press indica que los mapas topográficos muestran que Ucrania podría apoyar a sus tropas con morteros desde posiciones elevadas. Sin embargo, las zonas altas que controla Ucrania no cubrían Ivanivka, o más exactamente, Ivanivka resulta estar al mismo nivel que el territorio al otro lado del río Vovcha. Ucrania tendría que atacar en terreno parejo, con algo de apoyo de fuego desde una elevación detrás de Ivanivka.
No es lo ideal entonces, pero es más que suficiente para que Ucrania pueda trabajar en su asalto contra los soldados rusos que avanzan hacia Novopavlivka. Rusia sí tenía una ventaja propia, y es la ventaja de la que hablamos antes. Ucrania recuperó Ivanivka y obligó a las fuerzas rusas a retroceder tras el río Vovcha. Eso es excelente para el lado ucraniano que controla el río. Esto obliga a Rusia a reorganizarse y buscar cómo cruzar si quiere recuperar Ivanivka. Pero los intereses de Ucrania superan la defensa de su lado del río Vovcha. El ataque de diciembre buscaba recuperar un punto estratégico al otro lado del río Vovcha, perdido por Rusia. Cuando Ucrania liberó Ivanivka, Rusia aprovechó el río que también les causa problemas, sirviendo de barrera natural contra Ucrania en este asalto. Ucrania tendría que resolver el problema del río Vovcha, usando Ivanivka como su base para hacerlo, si quisiera avanzar contra el flanco ruso que empuja hacia Novopavlivka, en el lado del río Vovcha que Rusia ocupa en su mayoría. Esta no fue una operación sencilla, ni un asalto donde Ucrania pudiera entrar disparando indiscriminadamente. Ahí es donde entrarían en juego los tanques Leopard 1A5 de Ucrania. Ucrania tiene una cantidad pequeña, aunque no insignificante, de estos tanques alemanes. En agosto, el país recibió 15 más, y Army Recognition afirmó que esto llevó el total entregado a Ucrania hasta ese momento a 103 Shemamaitsingu. Ucrania recibió en esa entrega el tanque Leopard 1A5DK, una versión mejorada del Leopard 1A5. No se sabe qué versión de este tanque tenía Ucrania para el asalto en Novopavlivka. Aunque sea la versión básica, el Leopard 1A5 es una buena adición para cualquier asalto terrestre combinado si se usa bien. Army Recognition afirma que el tanque tiene un cañón estriado Royal Ordnance L7A3 de 105 milímetros, compatible con casi todas las municiones estándar de 105 milímetros de la OTAN. Un Leopard 1A5 a plena capacidad lleva 60 municiones, 42 en el casco y 18 en la torreta. El sistema de carga semiautomático del tanque también hace que la cadencia de disparo de estas municiones sea relativamente rápida, y si alguna amenaza se acerca al tanque a corta distancia. Tiene dos ametralladoras de 7.62 milímetros, una junto al L7A3 y otra en la estación del comandante o del cargador, para ser utilizada como arma de defensa antiaérea. El Leopard 1A5 tiene otras características como granadas de humo, que puede usar para ocultar su presencia o ayudarle a escapar. Sin embargo, eran las armas necesarias para el asalto ucraniano al flanco ruso. Con algunos tanques listos, Ucrania finalmente ejecutó su plan. El medio, usando imágenes geolocalizadas, informó que Ucrania atacó el flanco ruso, avanzó hacia Novopavlivka y desplegó tanques Leopard. Esos tanques tomaron posiciones y comenzaron a disparar sus proyectiles de 105 milímetros contra las fortificaciones rusas, debilitándolas en preparación para el asalto terrestre que vendría después. La niebla probablemente jugó un papel en que Ucrania pudiera usar estos tanques, aprovechando la cobertura que la niebla habría proporcionado. Esto dificultó que los operadores rusos detectaran y atacaran los tanques con drones vista en primera persona a tiempo. Los drones seguirían siendo una amenaza si los tanques Leopard permanecen mucho tiempo en un lugar. Ucrania lo sabía y retiró los tanques tras causar daño, llevándolos a la retaguardia y fuera del alcance de drones rusos. Los infantes de marina ucranianos asaltaron las fortificaciones debilitadas por los tanques, aprovechando las brechas en las defensas rusas, ofreciendo puntos de entrada perfectos. Entonces empezó la limpieza de trincheras. La infantería de marina de Ucrania avanzó eliminando a los soldados rusos en cada trinchera. Por supuesto, hacerlo a ciegas sería extremadamente arriesgado, ya que los marines por sí solos no pueden identificar lo que hay dentro. Esperar en la trinchera hasta que estén encima. Ahí actúan los operadores ucranianos de drones de reconocimiento. Euromaidan Press informa que los marines solo contaron con un dron de reconocimiento sobre las trincheras. El dron transmitió imágenes en tiempo real a los comandantes de Ucrania, quienes compartieron la información con los marines. En el terreno se evitaron emboscadas rusas y se neutralizaron amenazas terrestres. El trabajo no fue fácil, aunque los marines ucranianos aún necesitaban entrar en los túneles y trincheras que los defensores rusos habían construido. Una tarea bastante difícil, incluso en las mejores circunstancias. El trabajo se complicó porque los tanques Leopard de Ucrania dañaron tanto las defensas rusas que el techo de una fortificación rusa colapsó parcialmente en los túneles que Ucrania debía despejar. Sin embargo, eso no detuvo a los marines ucranianos, quienes realizaron un barrido lento y sistemático que resultó en algunas pérdidas importantes para Rusia. Tras la operación, 5 soldados rusos que planeaban asaltar Novopavlivka murieron y 10 se rindieron. Una vez que se dieron cuenta de que Ucrania tenía la ventaja en la batalla, todos los soldados fueron escoltados hacia la retaguardia ucraniana, donde han sido llevados prisionero y será utilizado en cualquier futuro intercambio de prisioneros. Intercambios entre Rusia y Ucrania. Lo más relevante es que Ucrania avanzó en el flanco ruso,
y con una posición al otro lado del río Vovcha, está lista para los próximos contraataques. Novopavlivka aún no es segura. Ucrania mantiene el control de la ciudad, y Rusia todavía tiene la intención de lograr una captura total para darse a sí misma un lugar privilegiado desde donde pueda realizar cruces de río. Rusia sigue avanzando, según un informe del 17 de diciembre de Ucrania Inform, que reporta 87 enfrentamientos entre Rusia y Ucrania ese día, con al menos uno de esos asaltos ocurriendo en la dirección de Dagna que mencionamos anteriormente en el video. Sin embargo, este asalto reciente muestra lo hábil que se ha vuelto Ucrania al combinar sus tanques, drones y fuerzas terrestres para realizar ataques devastadores contra las defensas de Rusia. El éxito de Ucrania también se suma al impulso que obtuvo tras la recuperación de Ivanivka. La presión que mencionamos anteriormente ahora será más sostenida y difícil de manejar para el flanco ruso, que intenta acercarse a Novopavlivka. Según Euromaidan Press, cada avance ucraniano obliga a Rusia a dispersar sus defensas al expandirse la línea del frente. Mucho dependerá de cómo Ucrania continúe tras su exitoso asalto hacia Novopavlivka. Por ahora, el país ha avanzado y parece recuperar suficiente territorio ocupado para frenar el avance ruso sobre el río Vovcha y hacia Dnipropetrovsk. La operación en Novopavlivka ejemplifica cómo los contraataques precisos de Ucrania debilitan las defensas rusas. Sin embargo, Ucrania es igual de hábil para atraer a los atacantes rusos a trampas devastadoras que les causan pérdidas catastróficas. Ucrania acaba de activar una de esas trampas en la asediada ciudad de Pokrovsk, y Rusia pagó un alto precio por un asalto fallido que no llegó a ninguna parte. Aprende más sobre cómo Ucrania detuvo una ofensiva relámpago rusa antes de que pudiera comenzar en nuestro video. Si te gustó el video, suscríbete a El Show Militar para más cobertura de los últimos acontecimientos en la guerra en Ucrania. Gracias por vernos.